Hoy es día jueves 29 de agosto del 2019 y seguimos edificándonos a través de la palabra del Señor, a través de sus mensajes y fortaleciéndonos a la vez y aprendiendo de todo lo que Dios nos está enseñando porque Él nos está preparando para el día de su venida. Ese es el propósito de Dios, que cada día nos habla a través de su palabra para que nos preparemos nosotros, para que conozcamos su palabra y se la transmitamos también a nuestros hijos, para que ellos conozcan la palabra de Dios. Ya si ellos ya no hacen caso, ya eso ya es cosa de ellos. Pero el deber de nosotros es decirles lo que a Dios no le agrada o lo que nosotros sabemos que no está bien y que a veces nosotros no decimos nada. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de un padre, un sacerdote llamado Elí. Elí era un sacerdote que cuando Ana quería tener un hijo, estaba depresiva, se fue a orar y este era el sacerdote que le dijo a Ana que si estaba ebria, cuando ella estaba derramando su corazón delante del Señor. Entonces este sacerdote tuvo unos hijos. Entonces, a veces la gente nos critica, nosotros como servidores de Dios muchas veces somos criticados porque los hijos no hacen lo que nosotros hacemos. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es de que Dios tiene un día para cambiarnos, para transformarnos, es a través de su espíritu. Entonces por eso nosotros no tenemos que desanimarnos porque miremos una mala conducta de nuestros hijos, nosotros no nos tenemos que desanimar. Lo que sí tenemos que hacer es hacerle ver lo malo que ellos están haciendo, si ya se refiere a las cosas de Dios, porque en este caso era en el templo de Dios. O sea que si yo sé que mis hijos no están preparados, supongamos que yo fuera una pastora, y yo sé que mis hijos no están todavía convertidos a Dios, todavía no han sido tocados por el Espíritu Santo. Y yo les permito que mis hijos, porque sean mis hijos, los voy a poner a servir. O sea, porque ellos tienen dones, ellos tienen ministerios que Dios les ha dado. Pero ese ministerio se va a desarrollar en el tiempo de Dios. Entonces, en el tiempo de Dios, Dios los va a tocar, los va a transformar. Entonces ellos van a poder servir a Dios. Entonces cuando ya ellos estén sirviendo a Dios de corazón, entonces es ahí donde Dios va a probar sus hechos. En este caso de estos hijos de Elí, que era el sacerdote de Dios, dice en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. Imagínense, y Elí era un sacerdote de Dios. Pero aunque era un sacerdote de Dios, los hijos eran malvados y no les importaba el Señor. Entonces por eso es que ni una persona tiene que desanimarse por la conducta que tengan sus hijos. Usted no se desanime. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer también es no apañar. O sea, hay que decirles si ellos están haciendo algo incorrecto. Por ejemplo, si alguien sabe que su hijo es un ladrón y se mete en la casa del vecino y usted nunca le dice nada, usted es un otorgador o otorgadora. Entonces usted tiene que llamarles la atención y decirles que no está bien que hagan eso. Llamarles la atención de una manera fuerte. Entonces, pero si nosotros nos damos cuenta que ellos están haciendo cosas y más bien nosotros les estamos apañando, si nosotros no les decimos nada porque no sé por qué motivo, pues yo no haría eso, yo me considero que yo no haría eso. Entonces los hijos de Elí, a pesar de que Elí era un sacerdote, pero aquí relata la palabra que eran unos malvados, no tenían temor a Dios, pero sin embargo Elí seguía sirviendo al Señor. Eran malvados y no les importaba el Señor ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. O sea que ellos no respetaban absolutamente nada en el templo de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Recuerde que ahora el templo de Dios somos nosotros. Y donde vamos a congregarnos allá, entonces ahí es el lugar, el tabernáculo, donde uno se reúne para aprender más de la palabra y para tener coinonía con los hermanos. Entonces, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo,
pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol de la olla, en el caldero o en los cazuelos, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Entonces, esto lo hacían los hijos de Elí. Recuerde que en aquel tiempo las ofrendas que se daban eran de animales, sacrificaban animales, cocinaban carne, cocinaban diferentes cosas para ofrecérselas al Señor como ofrenda. De esa manera los pecados eran perdonados a través de estas ofrendas que se hacían. Entonces los hijos de Elí no respetaban esas ofrendas, no respetaban lo que se hacía en la casa del Señor. Es eso, los sacerdotes eran que tomaban la decisión cuándo iban a repartirla al pueblo. Pero ellos, antes de que se cociera, antes de que el sacerdote diera la orden, ellos se ponían a agarrar y hacer con eso lo que a ellos mejor les parecía. Entonces, así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía que debía ofrecer el sacrificio. Dame esa carne para asarla, para hacérsela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenían que quemar la grasa y luego él podía tomar lo que quisieran, el criado contestaba: no me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es las cosas del Señor. O sea, que lo que sea para servir al Señor, nosotros no tenemos que permitir que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran con eso. O sea, cualquier cosa que nosotros tengamos para Dios. Y si nosotros nos damos cuenta que ellos, vaya, por ejemplo, alguien es el tesorero de la iglesia y usted se da cuenta que sus hijos le están agarrando dinero de ahí. O sea, tal vez no es de la iglesia, pero es algo para Dios. Entonces usted se da cuenta y usted no dice nada. Dios está tomando en cuenta esa situación. Entonces esto era lo que hacían los hijos de Elí, y no solamente hacían eso, hacían otras cosas más tremendas. En cuanto Elí ya era muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban al servicio a la entrada de la tienda donde ellos iban a tener su comunión con Dios. Estos muchachos hacían, oiga bien qué era lo que hacían con estas mujeres que trabajaban ahí en el templo del Señor. Aquí no habla así en esta versión, pero lo que hacían era que abusaban de ellas sexualmente, o sea, las violaban. A las mujeres, o sea, como quien dice, a las diáconas, a las servidoras de Dios, ellos estaban ahí esperando que llegaran, y las mujeres quisieran o no quisieran, fueran jóvenes, fueran lo que sean, lo que fueran, ellos estaban esperándolas ahí para tener relaciones sexuales con ellas en el templo, dentro de la casa de Dios. Entonces, esto era algo grave lo que hacían los hijos de Elí. Entonces, el sacerdote, todo el mundo, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda de Dios. Por tanto, les dijo: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que el pueblo del Señor está contando acerca de ustedes. O sea, ahí Elí les estaba llamando la atención. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? O sea, les estaba poniendo un ejemplo que no era a la gente que ellos le estaban haciendo daño, no era a las mujeres que les estaban haciendo daño, era a Dios. O sea, él quería que esos muchachos entendieran que a quien estaban ofendiendo, a quien estaban cometiendo grandes faltas, con quien estaban cometiendo esa falta gravísima, era con Dios. Pero sin embargo relata aquí: pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida.
O sea que como Dios ya conoce la trayectoria de nosotros, ya conoce lo que nosotros somos, si somos personas tercas, si somos personas que nunca le vamos a hacer caso, entonces Dios había permitido, porque como dice la palabra que la paga del pecado es muerte, entonces Dios permitía que estos muchachos hicieran y deshicieran, cometieran pecado tras pecado dentro de la iglesia, porque dijo Dios, de todas maneras les voy a quitar la vida. De todas maneras yo les voy a quitar la vida. Entonces, pero algo que quiero que nosotros agarremos es que nosotros podemos estar sirviendo al Señor, pero recuerde que somos nosotros. Si nuestros hijos no, porque aquí Elí les llamó la atención, pero ellos no le hicieron caso. Ellos no le hicieron caso a su papá. No le hicieron caso a todas las advertencias que Dios. Entonces, por eso Dios había determinado matarlos. Eso es lo que dice aquí, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Ya estaba escrito, ya era de parte de Dios que les iba a quitar la vida. Entonces, este es el relato de Elí. Elí tenía un joven, o sea que ese joven se llamaba Samuel, que era del que les hablé al comienzo, de que Ana fue a llorar, a pedirle a Dios por un hijo, quería un hijo que se llamaba Samuel. Entonces Samuel desde pequeño estuvo en el templo. Mire cómo son las cosas. Samuel era muy obediente a lo que Elí le decía. Pero los hijos, los verdaderos hijos de Elí, no eran así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la mamá de Samuel ya lo había consagrado desde antes de que naciera. Ana le había hecho una promesa a Dios y le había dicho, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar para que te sirva desde pequeño. Entonces Samuel traía otra bendición, traía otra palabra. Samuel no era hijo de Elí, pero era una persona que se quedó sirviendo en el templo desde que la mamá lo entregó, desde que lo destetó. Relata la Biblia que lo dejó al cuidado de Elí para que trabajara en el templo de Dios. Entonces, pero sin embargo, vamos a ver acá cómo los hijos también de Samuel fueron muy diferentes a Samuel. Este es otro ejemplo que miramos aquí en la Biblia para que los padres no los desanimemos por las malas conductas de nuestros hijos. Que no los desanimemos por eso. Dice siempre en Primera de Samuel 12. Luego Samuel dijo ante todos los israelitas, ustedes han visto que yo los he atendido en todo lo que me han pedido y que les he puesto un rey. Aquí tienen al rey que habrá de dirigirlos. Por mi parte yo estoy ya viejo y lleno de canas. Y mis hijos están entre ustedes. Yo soy quien los ha dirigido a ustedes desde mi juventud hasta el presente. Y aquí me tienen. Si me he apropiado del buey o del asno de alguien, o si he oprimido o maltratado a alguno, o si me he dejado sobornar, pueden acusarme ante el Señor y ante el rey que él ha escogido. Y yo pagaré lo que deba. Entonces aquí Samuel se estaba presentando delante de Dios o sea, que si alguien le había cometido alguna falta, que se la señalara. O sea, es muy importante que nosotros hagamos esto. Samuel estaba desnudándose delante de la gente y les dijo, si yo los he sobornado, si yo me he comportado mal con ustedes, aquí estoy, díganmelo ahora. Ahorita es el momento para que me lo digan. Y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad. A veces la gente por orgullo no reconoce los pecados que comete, no reconoce las faltas que ha cometido. Como servidores de Dios muchas veces cometemos muchos errores aún con nuestros hijos. Y sin embargo muchas veces no los queremos reconocer, queremos que la gente nos diga solo cosas bonitas. En este caso de Samuel, él se estaba presentando como un verdadero servidor de Dios y que le sacaran en cara todo lo malo que él había hecho. Entonces, la respuesta de las personas que lo estaban escuchando, y yo pagaré lo que les deba. Nunca nos has oprimido ni maltratado, ni te has dejado sobornar, dijeron ellos. Entonces es muy importante también que nosotros tomemos en cuenta, porque hay pastores que maltratan a sus ovejas, aunque usted no lo crea, con palabras.
Con palabras usted maltrata, con palabras muchas veces maltratamos a la gente. Cuando nosotros no aprendemos a valorar a la gente por lo que es, y la valoramos solo por el dinero que da, la valoramos solo por las cosas materiales, entonces con eso maltratamos a mucha gente. La gente que no tiene que dar, la gente que no tiene dinero para poder quedar bien, para poder servir a Dios con dinero, esa gente emocionalmente es maltratada. Psicológicamente esta gente se siente mal. Entonces, pero Samuel no había hecho nada. O sea, Samuel todo lo que había hecho era bueno. O sea, no había maltratado a la gente. Entonces, imagínense qué importante es uno saber cómo es el comportamiento de uno para presentarse delante de la gente y decirle, bueno, si yo te he hecho algo, decímelo. Señáleme aquí cuáles son las cosas que yo he hecho. Y si aquella persona se queda callada y no te señala nada, pues es que no tiene nada que decirte. Y cuando nos digan cosas, cuando critiquen algunas actitudes de nosotros porque tienen, o sea, que tiene una base de crítica, nosotros no tenemos que enojarnos. Porque mucha gente se enoja, hay gente que quiere que le digan solo lo bonito y también son grandes maltratadores, abusadores de la gente, controladores de la gente. Pero se enojan. Ay, no, yo soy el siervo de Dios, yo soy la sierva de Dios. Yo no tengo cola que me pise. No sé, es que miren, nosotros tenemos que ser sinceros delante de Dios, así como Samuel estaba siendo sincero delante de Dios. Entonces esta gente no tenía nada, absolutamente nada que decir de Samuel. No, nunca nos ha oprimido ni maltratado. ¿Usted cree que a veces a uno no lo oprimen, no lo maltratan? Hay maltrato en las iglesias, en los grupos hay maltrato. Cuando no se toma en cuenta a la gente es un maltrato. Es un rechazo, es un desprecio cuando uno tiene su gente favorita. Cuando uno tiene su grupito predilecto. El Señor, el Rey que Él ha escogido son testigos. O sea, Samuel estaba poniendo de testigo. Son testigos que ustedes no me han encontrado culpable de nada, recalcó Samuel. Así es, afirmaron. Además, Samuel dijo al pueblo, el Señor es quien actuó por medio de Moisés y de Aarón, sacando de Egipto a los antepasados. O sea, también estaba reconociendo Samuel que era Dios quien había sacado a la gente, porque mucha gente, cuando Dios permite que por medio de una oración, que por medio de algo que uno diga de la palabra, la gente reciba algún milagro. Hay gente que es alta y dice, mire que si yo no oro, la nación no se arregla, que si yo no oro, no sucede esto. Piensan que son dueños de todos los milagros. Samuel también reconocía que los milagros venían de Dios, que si aquel pueblo había salido de la esclavitud, aquel pueblo que Moisés y Aarón dirigieron, era por la misericordia de Dios, era por el poder de Dios. Estas características tenemos que tenerlas nosotros, las características que tiene Samuel, tenemos que tenerlas nosotros. Y tenemos que tener el valor de decirle, y nosotros también como personas servidoras tenemos también que tener que ser, si tenemos algo contra una persona, o sea, decirle, fíjese pastor que a mí esta actitud suya no me gustó. Ahí usted va a ver cómo le responde el pastor. Si el pastor se le pone, no, a mí no me diga esto. No, hombre, ¿usted qué le pasa? Usted me está faltando al respeto, me está faltando a la autoridad. No, hermano. Es que esas son las críticas que nosotros tenemos que aceptar, las críticas para beneficio de nosotros. O sea que si hemos hecho algo, si hemos ofendido a alguien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues perdóneme si yo no sé en qué momento dije esto, o tal vez en una predicación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero si nosotros, no, yo soy la autoridad, y la autoridad se respeta, pero la autoridad tal vez también falla. Recuerde que la persona que esté en autoridad, la autoridad que Dios nos da a nosotros es para servir a los demás. No es para que nosotros abusemos de la autoridad, no es para que nosotros no sepamos que solo nosotros tenemos la palabra. Es para servir a la gente, para ayudar a la gente, para entender a la gente. Para eso es que Dios nos ha dado autoridad. Para que ayudemos a otros, para que ayudemos a multitudes.
Pero no es para que nosotros nos oprimamos, maltratemos, manipulemos, controlemos. Eso no es autoridad. Si usted porque manipula a su gente y le dice, aquí van a estar a las 6 de la mañana, aquí van a estar a las meras 7 de la noche, y si no, no vengan. No, eso no. La gente tiene que estar, usted tiene que poner su hora y la gente tiene que estar porque ama a Dios. Y yo te voy a decir que muchas veces uno llega tarde no porque uno quiere, yo se lo digo por mí. Yo empiezo a alistarme una hora antes para cualquier cosa que yo vaya para Dios, hacer para Dios. Yo empiezo a alistarme una hora antes y a veces no llego a la hora que tengo que llegar. O a veces uno sin querer, hay algo pues que se interpuso ahí. Algo que uno no lo espera. Entonces lo importante es que nosotros mantengamos, por eso tenemos que conocer nuestra identidad también. Tenemos que saber que es a Dios que vamos a servir donde quiera que vayamos a servir. ¿Por qué? Porque así nada nos va a detener, aunque aquella persona te quiera poner un obstáculo, te quiera maltratar por eso, pero usted va a decir, no, yo sé que yo no vine tarde por esto, y Dios sabe por qué yo me entretuve. Porque si usted tenía que ir a dejar a su hijo a la escuela, si usted tenía que atender a su esposo, lo primero es lo primero. No podemos dejar los hijos acá aguantando hambre hasta que vengamos y después atenderlos. Primero hay que atender aquí para después ir allá, a adorar a Dios, a servir a Dios. Entonces hay que tener prioridades. Por eso es que hay que levantarlos a orar en la madrugada, cuando todo el mundo está dormido, para que esa primicia se la demos a Dios. En la madrugada, cuando todo el mundo está dormido, nosotros orando, reprendiendo, cancelando. ¿Por qué? Para cuando ya se llega a esa hora, entonces nosotros ya comenzamos a atender a los hijos, al esposo, a la que tiene esposo, y después usted se va para su reunión, pero ya usted ya dejó en casa arreglado. No arreglada la casa, usted ya arregló los asuntos personales de sus hijos y de su esposo. Entonces, pero la gente que no conoce la autoridad piensa que es que la autoridad es que todo el mundo se va a someter a lo que digan ellos. Entonces, además el Samuel dijo al pueblo, el Señor es quien actuó por medio de Moisés y Aarón sacando de Egipto a los antepasados de ustedes, por lo tanto, prepárense en presencia del Señor. Voy a discutir con ustedes acerca de los beneficios que Él ha hecho a ustedes y a los antepasados de ustedes. Cuando Jacob y sus descendientes se fueron a Egipto, los egipcios los oprimieron. Los antepasados de ustedes se quejaron ante el Señor. Y Él envió a Moisés y Aarón, quienes sacaron de Egipto a los antepasados de ustedes y los establecieron en este lugar. Pero ellos se olvidaron del Señor y los entregó al poder de Sisara, general del ejército de Jabín, rey de Azor, y al poder de los filisteos, el rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos, pero luego ellos reconocieron ante el Señor que habían pecado al abandonar para adorar a diferentes representaciones de Baal y de Astarte, y le suplicaron que los librara del dominio de sus enemigos, comprometiéndose a rendirle culto solo a él. Entonces esta gente, o sea, porque Samuel tenía una base para poder hablarles a esta gente como les estaba hablando. Entonces al hablarles así a esta gente se volvió de lo malo que estaban haciendo, se volvió al Señor, volvió a hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros no podemos ir a exhortar a una gente si nosotros andamos peor que ellos. Por consiguiente, el Señor envió a Jerubal, Barak y Jefté y Samuel para librarlos a ustedes del dominio de sus enemigos. Entonces, bueno, pero lo que quiero resaltar aquí es el comportamiento de Samuel, para que luego veamos que aunque Samuel era un hombre que nadie tenía de qué señalarlo, pero sin embargo sus hijos no eran así, porque el tema principal del cual quiero que nosotros quedemos claros es con respecto a nuestros hijos, para que nadie se vaya a sentir, o sea que usted, bueno, si van a criticar, que critiquen, el que quiera criticarnos, que nos critique, pero que nosotros sepamos lo que yo estoy haciendo. O sea, mis hijos no son cristianos, aquí la cristiana soy yo. Entonces aquí la que tiene que comportarse bien soy yo, porque yo soy la que soy dirigida por el Espíritu de Dios. Yo soy la que estoy agradando a Dios cada día. Yo soy la que estoy peleando la batalla por mis hijos. Yo soy la que estoy peleando la batalla por mis hijos, no ellos por mí. Entonces este es el verdadero mensaje de este día jueves 29
de agosto del 2019 es ese, que nosotros nos preocupemos por seguir sirviendo al Señor, así como lo hacía Samuel, así como lo hacía Elí. Que aunque tenía hijos, haya pícaros, malvados, pero él seguía sirviendo al Señor. Le llamó la atención a sus hijos no le hicieron caso, pero él seguía sirviendo al Señor. Pero déjeme decirle que al final de Elí también, o sea que el Señor lo cortó a Elí por eso, por culpa de sus hijos. Él en el templo, él se cayó, se fue de espaldas y se murió. Por lo que hacían sus hijos. Entonces, estos ejemplos también hay que ponérselos a nuestros hijos. Leerles esa parte y miren, hijos, aquí dice esto y esto. Allá después usted ya le leyó eso, ya de ahí ese es problema de Dios y del Espíritu Santo que los va a cambiar, que los va a transformar. Nosotros solo tenemos que seguir orando y no seguir haciendo mal. Apartarnos del mal cada día. Entonces, siempre en 1 Samuel 8, dice, al hacerse viejo Samuel nombró caudillos de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y el segundo, que se llamaba Abías, gobernaban en Berseba. Sin embargo, los hijos no se comportaban como su padre. Entonces, mire la gran diferencia. O sea, ya los hijos de Samuel también estaban gobernando, pero no se comportaban como su padre. Entonces, es para que usted mire. Porque aquí hay un pasaje, lo que pasa es que lo busqué y no lo encontré. O sea, yo lo he requete leído, pero no lo pude hallar. Porque ahí dice de tal madre, tal hijo. Pero aquí está contradiciendo eso. Entonces, por eso a veces nosotros tenemos que leer todo les digo, el texto con el contexto. Porque yo escuchaba el otro día un predicador que decía de tal madre, tal hija, de tal padre, tal hijo. Pero no leía todo, o sea, yo por eso quería leer todo, pero no lo hallé. Lo voy a seguir buscando porque lo he leído varias veces. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está el ejemplo de este padre, de este servidor de Dios, este profeta de Dios llamado Samuel. Era un profeta llamado por Dios desde antes de que naciera, consagrado a Dios desde antes de nacer. Pero sus hijos no traían esa misma lealtad. No traían esa misma lealtad del profeta Samuel. Sus hijos eran muy diferentes. Venían con otros pensamientos, aunque tenían puestos altos, porque aquí dice, gobernaban en Berseba. Sin embargo, los hijos no se comportaban como su padre, sino que se volvieron ambiciosos. Oiga, la ambición te va a destruir. Los hijos de Samuel se volvieron ambiciosos. Primer mala acción. Se dejaron sobornar y no obraron con justicia. O sea que ellos se dejaban sobornar. Ellos no hacían justicia ni se preocupaban por hacerle justicia al pueblo. Pero eran hijos de un servidor de Dios, de una persona que pudo ponerse frente al pueblo para que le dijeran, y bueno, díganme que yo les he fallado. Entonces, por eso nosotros no podemos servirle de estorbo a nadie. O no ponerle atención a aquella persona, no, yo para qué voy a escuchar esta si los hijos ahí andan por la quinta, pero son ellos. ¿Para qué voy a escuchar a este pastor? Si los hijos porque los hijos de los pastores son tan criticados. A los hijos del pastor nadie les puede ver un defecto porque ahí los están señalando. Ay, son los hijos de la hermana fulana y son los hijos de la profeta fulana y miren cómo están. Pero son ellos. Con tal usted no tenga de qué señalar al hermano, a la hermana, a la profeta, a la servidora. Con tal usted no tenga de qué señalarlo a ellos. Entonces deje sus hijos en paz. Que Dios va a hacer la obra en ellos. Ayúdenos más bien a orar por nuestros hijos. A ponerse de rodillas también. Yo me uno al clamor de esta madre. Yo me uno al clamor de esta esposa para que este hombre sea transformado. En vez de estar diciendo, no hombre, si esa, ahí está en la iglesia cantando. Y el marido por allá con otra, pero es el marido, no es ella. Diferente es que aquella esté cantando allá y cuando se baje de ahí se vaya con otro. Ahí sí, mire, eso sí es peligroso porque está sirviendo a Dios, porque está cantando allá. Eso sí es peligroso.
Entonces, no se comportaban como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá para decirle: tú ya eres un anciano y tus hijos no se portan como tú. Por lo tanto, nombra un rey que nos gobierne como es costumbre en todas las naciones. Samuel, disgustado porque le habían prometido, porque le habían pedido que nombrara un rey para que lo gobernara, se dirigió en oración al Señor. Esta es la actitud correcta que nosotros tenemos que tomar. Aunque no le gustó a Samuel lo que el pueblo le estaba pidiendo, pero dijo: bueno, voy a orar. Voy a orar a ver qué me dice Dios. Entonces, la misma actitud tenemos que tomar nosotros, aunque no le guste algo. Bueno, yo lo que voy a hacer es orar. Mi respuesta viene del Señor. Pero el Señor respondió. O sea, cuando él se fue a orar, el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga. Pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. Entonces, lo que Dios le estaba diciendo a Samuel es que el pueblo no estaba rechazando a Samuel, sino que lo estaba rechazando a él. Entonces, por eso le digo: no le hagas caso. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado. O sea, porque al estar rechazando los hijos de Samuel, era como que estuvieron rechazando a Samuel. Eso es lo que Dios les quiso dar a entender. Pero también, por eso les dijo: a mí también. Desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviértele seriamente que todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey, adviérteles todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que gobierne. Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey y les dijo: esto es lo que les espera con el rey que les voy a gobernar. Llama a filas a los hijos de ustedes, llamará a las filas a los hijos de ustedes, y unos a otros destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. A unos los nombrará jefes de 1000 soldados y a otros jefes de 50. A algunos de ustedes les pondrá a arar sus tierras y a recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros de combate. Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de ustedes y los entregará a sus funcionarios. Les quitará la 10ª parte de sus cereales y viñedos y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. También les quitará a ustedes sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, y él los hará trabajar para él. Se apropiará además de la 10ª parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. Y el día en que se quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. ¿Por qué? Porque no era tiempo de quitar a Samuel. A Samuel lo estaban quitando antes de tiempo. Entonces, por eso Samuel oró a Dios. Entonces, ¿qué Dios les estaba dando respuesta? Que ellos iban a ser esclavos. Por querer poner un rey a la manera de ellos, al gusto de ellos, entonces iban a ser esclavos todos ellos, hasta sus hijas, todos en general. Ahí Dios les estaba advirtiendo y les estaba diciendo: el día en que se quejen por causa de lo que del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso. Pero el pueblo, sin tomar en cuenta las advertencias de Samuel, respondió: no importa, queremos tener rey para ser como las otras naciones, y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija la tierra. Después de escuchar Samuel las palabras del pueblo, se las repitió al Señor, y el Señor le respondió: atiende su petición y nómbrales un rey. Entonces Samuel ordenó a los cautivos que regresaran, cada uno a su ciudad donde vivían, cada uno a la ciudad de donde venían. Entonces no era el tiempo de poner rey. Entonces Dios les advirtió lo que iba a suceder con sus familias por estar pidiendo a la manera de ellos, no esperando el tiempo de Dios.
Entonces nosotros no tenemos que desanimarnos por nada de lo que nuestros hijos estén haciendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir orando, seguir clamándole a Dios, que Él sabe en qué momento va a transformar a nuestros hijos. Nosotros solo tenemos que pedirle a Dios que nos fortalezca cada día, que nos ayude. Seguir trabajando para el Señor, tanto acá en lo externo donde nadie los mira, como externamente donde todo el mundo se da cuenta. Porque el trabajo que hacemos acá es cuando estamos orando, que nadie se da cuenta. Cuando estamos ayunando por diferentes cosas, nadie se da cuenta, pero Dios está tomando en cuenta nuestro trabajo. Y aparte de nuestra conducta, aparte, si la gente quiere hablar de mí, que hable, con tal no sea cierto, y si es cierto lo que dicen de mí, entonces tengo que reconocerlo, aceptar esa crítica que hacen de mí y cambiar esas actitudes si es necesario cambiarlas. Y si están diciendo algo que no es, pues que lo sigan diciendo. El punto es que Dios no quiere que nosotros nos detengamos. Porque dice la palabra de Dios que nadie que pone la mano en el arado, después puede ver para atrás y regresarse. Aquí ya no los podemos regresar. Aquí tenemos que seguir hasta el final, hasta que Dios nos